Muy buenos días, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lindsay Laird Tutson de PCMI y voy a estar su moderadora hoy en el webinar de PCMI y temas sobre rieles de pago en América Latina. Ustedes, tal vez algunos de ustedes conectados hoy me conocen, saben que yo personalmente me apasiona muchísimo este tema de la fragmentación de rieles, es la complejidad que estamos viviendo en la región cada vez mayor, las oportunidades y los desafíos que trae la evolución del mercado es un tema que en PCMI vemos todos los días, entonces es un placer y un privilegio en colaboración con Temenos traerles este análisis y esta presentación y un poco los insights que espero que les sirva para tener un nivel más de confianza cada vez mayor en sus operaciones en la región. Eh, Continuando con la presentación, bueno, como mencioné, yo soy Lindsay Laird Tutson, directora general de PCMI, y me acompañan hoy dos colegas muy expertos en este tema. Primero me gustaría presentarlo a Leonardo Amortegui, consultor senior de soluciones en Latinoamérica de Temenos. Leo, bienvenido, danos unas palabras. Hola Lindsay, muy buenos días, ya tardes para algunos. Espero que estén muy bien y nada, un placer acompañarlos en este webinar. Perfecto, gracias. También es un gran placer para mí presentar a Lautaro Musiani, consultor de PCMI, quien lideró la investigación que vamos a estar presentando hoy. Bienvenido, Lautaro. Gracias, Lynn. Bienvenidos todos. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos. Bien, bueno, nosotros colaboramos en esta iniciativa con Temenos, Leading Banking Forward, me encanta. Y Leo, me gustaría que nos expliques un poco sobre Temenos y nos des un poco de contexto. Claro que sí, mira, Temenos es una compañía que lleva más de 30 años en el mercado global ofreciendo soluciones bancarias, ¿sí? La compañía hoy en día tiene ingresos alrededor de $1 billón. Somos más de 6.000 empleados que tenemos presencia en diferentes partes del mundo. De hecho, en Latinoamérica tenemos más o menos unos 200 empleados. Eh, Más de 950 bancos alrededor del mundo utilizan nuestra solución de core bancario, que es por la que la mayoría nos conocen. Sin embargo, no es la única solución que ofrecemos. Tenemos 600 bancos utilizando nuestros canales digitales, eh, lo cual nos permite aprender de las mejores prácticas del mercado y esto lo hacemos en 150 países. Tenemos más de 200 partners o socios comerciales que nos ayudan a crear un ecosistema de nuestras soluciones para ofrecer valor agregado a los bancos y para terminar, pues invertimos el 20% de nuestros ingresos en investigación y desarrollo. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Y también comparto algunas palabras breves sobre PCMI para los que no nos conocen. Somos el líder global en inteligencia de mercados específicamente para la industria de pagos. Nos dedicamos a la investigación, el análisis, los insights y inteligencia para que los operadores del mercado puedan sentirse con mayor confianza posible en la toma de decisiones. En nuestro rol como investigadores, colaboramos con Temenos para realizar un informe que van a poder tener acceso a partir de este momento. Vamos yendo al próximo slide. Ustedes ya desde ahora pueden escanear el QR y bajar el informe llamado Rieles de Pago en América Latina, la infraestructura que impulsa la economía digital. Como mencioné, es un tema que estoy segura que les interesa a todos que están aquí. Un par de temas que explora este informe, ¿no? Es cómo llegamos la región en Latinoamérica hasta este punto de fragmentación de riel, eh, cuáles son las oportunidades y los desafíos para las instituciones financieras que finalmente tienen que conectarse a los rieles y activarse sobre los rieles, cuál es el retorno, cuáles son las dinámicas competitivas y el tema cross-border, que sé que también es un tema mega relevante para casi todos que exige tener éxito en este espacio. Estos son los temas que explora el informe y que vamos a desarrollar hoy con algunos highlights de los aprendizajes para que tengan idea de qué se trata y escuchen directamente de los autores del informe y también la voz experta de Leo representando a Temenos. Bien,
Creo que podemos pasar algunas notas importantes simplemente para la logística del evento. Si tienen preguntas, me imagino que van a tener preguntas y nos encantaría recibirlas. En la parte inferior de su pantalla pueden ver un icono de Q&A. Pueden enviarnos sus preguntas ahí y las vamos a ver en una sesión al final, la segunda parte del webinar. También, para su información, estamos grabando la sesión y la grabación se enviará y estará disponible al finalizar el webinar. Y por supuesto, por favor, con cualquier dificultad técnica, escríbenos por el QA y vemos qué podemos hacer para resolverla. ¿Sí? Finalmente, aviso legal obligatorio, por favor tomen la información presentada hoy con una mezcla de otras fuentes sólidas y tomen su propia responsabilidad al accionar sobre la información presentada aquí. Bien, con eso ya finalizo mi introducción y llegó el momento de escuchar del consultor y análisis principal del día de hoy, Lautaro. Me gustaría invitarte a que nos expliques de qué se trató el estudio y empezar a bajar los resultados. Gracias, Lindsay. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Gracias por unirse. Bueno, el año pasado ya habíamos trabajado un informe con Temenos sobre transformación digital y bueno, creímos que para este año era interesante continuar con la transformación, pero verlo desde el lado operativo. Y bueno, si miramos a la región, realmente la etapa de conectarse a los rieles de pago instantáneos se está terminando, ¿no? Si volvemos a la slide anterior, por favor. Como decía, la etapa de conectarse a los rieles se está terminando y pocos están empezando a analizar, ¿no? La competencia que nace a raíz de esto. Entonces, objetivo mayor del informe es entender cómo los bancos de la región están abordando la transición en un mundo post pagos instantáneos. Porque hay algo acá que es clave entender, es que los pagos instantáneos nivelaron la cancha, ¿no? Pusieron a todas las instituciones al mismo nivel en lo que respecta a competencia. Así que, bueno, estuvimos charlando, hicimos entrevistas con bancos en la región, en distintos países, distinto tamaño, para entender un poco qué exigieron los pagos, qué exigen los pagos instantáneos con respecto a las operaciones, qué implica para la estrategia comercial y también entender qué es lo que están haciendo bien las instituciones, ¿no? Que ya están compitiendo en los rieles de pago en tiempo real. Así que sí, como un resumen, el enfoque está en 7 países: Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Costa Rica. Sin embargo, charlamos sobre toda la región. Y bueno, esas conversaciones, junto con la investigación estadística que hicimos de marcos regulatorios, también viendo la experiencia fuera de la región, surgieron 3 preguntas clave, ¿no? Que son las que contestamos en el informe. La primera es, ¿cómo convierto el volumen de pagos en inteligencia de negocio? Segundo, ¿qué hago con un stack tecnológico, core bancario, que no fue diseñado para un mundo en tiempo real? Y tercero, ¿cómo logro competir en el ámbito cross-border, ¿no? Que es el siguiente campo de batalla? Así que vamos a ir recorriendo eso en orden. Si avanzamos. Bien, el informe arranca con un estado de situación, ¿no? América Latina no es un mercado homogéneo en lo que es pagos instantáneos. Ya sabemos la historia de Pix, estamos al tanto ahora del éxito que está teniendo Breve. Eso creo que está bien claro. El 45% de los pagos minoristas en la región ya son inmediatos, o sea, la tendencia muestra que esto va a seguir continuando. Ahora, cuando empezamos a mirar los países, hay distintos niveles de madurez. En el informe, digamos, etiquetamos, catalogamos a cada uno de estos países teniendo en cuenta los niveles de transaccionalidad y la complejidad del ecosistema, ¿no? En algunos países los sistemas de pago en tiempo real están más enfocados en el P2P, en otros, por ejemplo, Brasil, Argentina, ya está mucho más desarrollado en el comercio electrónico, en el banking as a service, así que eso es como el estado de situación en la región. Y si avanzamos, lo que vamos a ver es que en términos generales, ¿no? Salvo algunas excepciones, los bancos ya se conectaron a los rieles
en tiempo real, esa conexión ya llegó a todos y empieza a comoditizar una parte importante de la actividad de los bancos. Si vamos a la siguiente slide. Bueno, una vez que ya seteamos ese estado de situación, empezamos a mirar, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tuvieron y tienen los nuevos rieles? En el cortísimo plazo estuvo la presión técnica de poder conectarse, ¿no? De cumplir con el mandato del Banco Central. Eso ya está superado. En el mediano plazo, el tema de los rieles en tiempo real empieza a traer algunas complicaciones, ¿no? Bueno, por un lado el flotante desaparece, ¿no? Con las transferencias instantáneas, esa fuente de dinero empieza a desaparecer. Segundo, los ingresos por comisiones también se empiezan a comprimir, ¿no? Con los mandatos de transferencias gratuitas, la caída de retiro de dinero en cajeros, hasta el interchange de tarjetas, ¿no? Con el reemplazo en algunos casos, de los pagos instantáneos por la tarjeta de débito. Así que ahí ya empieza a generar problemas. Y el tercero es, tal vez uno de los más importantes, el tema de la principalidad, ¿no? Antes la cuenta bancaria era donde a uno le depositaban el sueldo, quizá tenía los préstamos, hipoteca, etcétera. Ahora con el movimiento en tiempo real y gratuito del dinero, el banco se elige todos los días, ¿no? No, no es el banco para toda la vida, y eso también trae complicaciones. Ahora, si empezamos a mirar más hacia el largo plazo, empieza a aparecer una oportunidad, y esa oportunidad, como vamos a ver en la siguiente slide, eh, aparece de la mano de mayor transaccionalidad, ¿no? Entonces, acá, ¿qué quiero decir? El primer paso de esta secuencia viene con el volumen, ¿no? Se habilitan pagos instantáneos, la gente empieza a transaccionar mucho más porque cae la fricción para poder operar con cuenta bancaria, sobre todo, Leo, acá si querés desarrollar un poco con todo lo que es la banca digital, onboarding digital, pagos a través de apps. Nada, para que tengan una idea, para tener en cuenta, ¿no? la escala de esto, el tenedor de cuenta promedio en la región está haciendo 265 pagos al año. O sea, muy cerquita de un pago por día. Así que, bueno, este hábito que crece ancla la relación del cliente con el banco y empieza a competir también de igual a igual con las tarjetas, ¿no? Y algunas comodidades como tener la tarjeta guardada en una aplicación, etcétera. Ahora, Sí, ese volumen, sí, perdón, Diego. no, no, iba a decir, iba a hacer un par de comentarios ahí, porque en la lámina anterior tú estabas mencionando, digamos que el impacto de los pagos inmediatos en el lado de la banca, ¿sí? Eh, Obviamente, de alguna forma en América Latina, la adopción de los pagos inmediatos hacia los bancos fue mandada, como tú lo mencionaste, ¿sí? Es decir, el Banco Central o el actor principal, la Cámara correspondiente en cada uno de los países, ha dictaminado cuáles son las reglas de juego y los bancos se han tenido que subir un poco diferente como ha sido en Estados Unidos, eh, con el modelo de adopción que no es obligatorio, sino es más bien como opcional el banco que se quiera subir a lo que se conoce ahora como FedNow. Eh, Desde el lado del banco es eso, pero existían unos retos técnicos, ¿no? Y también quiero resaltar el hecho de que en América Latina ya existían, como lo mencionabas en la lámina, esquemas de pagos instantáneos desde hace mucho tiempo, como es el caso de México con SPAY, como es el caso de Chile. Existía la tecnología desde el lado interno del banco. Y ahora en esta lámina que estás hablando del retorno, hay que tener en cuenta ya es la experiencia del usuario y la usabilidad de este tipo de rieles. Y hay que mencionar claramente cómo la pandemia hizo que la gente comenzara a utilizar más las aplicaciones, entendiera cómo poder hacer una transferencia de una forma muy sencilla a través de un dispositivo móvil, porque nadie quería ir en ese momento a una oficina, menos ahora. Entonces, como tú dices, aumenta los volúmenes, hay mucha más información, se pueden ofrecer productos correlacionados. Creo que vale la pena resaltar eso. Y obviamente que los bancos disponen de la tecnología, como tú lo mencionabas, para que sin necesidad de ir a un banco no solamente puedo hacer una transferencia, sino ya entrando a una aplicación yo puedo abrir una cuenta en uno, en dos o en tres bancos, ¿sí?
y eh, de una forma muy sencilla sin tener que hacer papeleo como era antiguamente. Entonces, la experiencia de usuario ha cambiado drásticamente. Adelante, por favor. Perfecto, no, no, clarísimo. Y bueno, siguiendo con lo que decía Leo, ¿no? Esa transaccionalidad empieza a generar datos, ¿no? Que empiezan a dar información. Y ahí la clave es qué productos, ¿no? Puedo empezar a ofrecer por arriba de los rieles, ¿no? Para empezar a competir. Lo más básico siempre fue préstamos a personas en la base de la pirámide, a las pymes que quizá antes transaccionaban más en efectivo y ahora lo están haciendo de forma digital y eso se empieza a desbloquear. Ahora, para poder lograr esto, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, eh, conectarse al riel fue lo fácil, ¿no? Era un problema técnico, tenía un alcance definido, una fecha. Ahora, competir y mantenerse competitivo, sobre todo en el riel, es algo mucho más difícil. ¿Y por qué? Porque pensemos por un minuto, ¿no? Se adoptan los pagos instantáneos. Ahí empieza lo que llamamos el efecto cascada, ¿no? Porque al adoptar la inmediatez en los pagos, eso exige que todo lo demás sea en tiempo real. Entonces, estamos hablando de core bancario 24/7 con liquidación en tiempo real, el antifraude, el Know Your Customer, la gestión de riesgo de liquidez. En definitiva, claro, los bancos conectaron los rieles con un stack tecnológico que no fue diseñado para sostenerlos. Y ahí, Leo, te pido si nos podés contar sobre las dos tensiones principales que ustedes están viendo cuando trabajan con los bancos. Vale. Por un lado, de la vinculación del cliente, a ver, América Latina siempre ha sido una región muy propensa a dos cosas. Primero, a, a, a un nivel bajo de bancarización, ¿sí? Eh, y eso mismo está correlacionado con el segundo hecho de que el efectivo siempre ha tenido un protagonismo muy grande en la región. Entonces, cuando justo a través de la pandemia, que fue como el evento principal que empezó a hacer que la gente empezara, que los bancos facilitaran la posibilidad de abrir productos de forma digital, pues está el primer hecho que es, ok, ¿quién es mi cliente? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo estoy seguro que esta persona que está abriendo un producto conmigo es quien realmente dice que es? Entonces, eso ha ido evolucionando desde la pandemia hasta hoy. Ya han pasado 6 años, ya los dispositivos móviles te permiten hacer autenticación con huella, ya puedes capturar la dirección IP del teléfono, tienes la foto de la persona. Entonces, hay mucho más datos que se pueden capturar en el momento de apertura de una cuenta. Pero esto, digamos que esto desde el punto de vista de seguridad, pues obviamente les da tranquilidad a los bancos, pero desde el punto de vista tecnológico implica tener una solución capaz de poder capturar esta información, un canal digital y luego unos sistemas que tengan la capacidad de análisis. Y luego la otra parte no solamente es, como tú lo decías, lo fácil era conectarse a los rieles, lo difícil es hacer que el caso de negocio sea positivo para las instituciones para poder mantener y para poder ofrecer esto de una forma capilar hacia los diferentes segmentos de clientes en la medida que los rieles van madurando, porque como hemos visto en otros, más como el de Reino Unido, eh, los volúmenes transaccionales son básicos. Perfecto. Bueno, si avanzamos. Perfecto. Y en el informe van a encontrar que luego de las entrevistas, ¿no? y de charlar con la industria, hay Bueno, cuatro sí, capacidades clave que son las si que separan. avanzamos, Perdón, como repetía, hay cuatro capacidades, ¿no? que descubrimos junto con Temenos y las entrevistas que separan al que construye del que solo está conectado. Y esas son poder enrutar entre rieles según costo y velocidad, verificar todo lo que es anti-money laundering, sanciones y fraude en tiempo real, poder fondear liquidez de forma continua, sin flotante y sin cierre de día, y poder, sobre todo en la era que ahora viene de la inteligencia artificial,
poder conciliar entre sistemas muy diferentes sin intervención manual. Así que eso es lo que nosotros vemos que los bancos exitosos están haciendo bien. Y si avanzamos a la siguiente slide, los bancos que ya están logrando esto, eh, nada, están desarrollando un sinfín de productos. En Brasil hemos visto crédito en Pix, en Argentina QR para transporte en tiempo real, en Costa Rica pagos instantáneos ya en datáfonos con la adquirencia y la conciliación también en tiempo real. Así que hay casos de uso. Pero bueno, me gustaría usar un poco del tiempo que tenemos en la siguiente diapositiva que tiene que ver con el cross-border, ¿no? Y mucho se habla sobre el cross-border y con todo lo que está pasando en el nivel, a nivel doméstico, tenemos otra batalla que se está librando en el cross-border. Y bueno, ¿cómo me gusta pensar esto? Creo que la clave es pensarlo como una pirámide, ¿no? O sea, durante décadas el negocio internacional de mover dinero fue de la banca grande, ¿no? Con SWIFT, la red de bancos corresponsales, era la única infraestructura seria. Eso está cambiando, pero a medida que vamos bajando de la pirámide, ¿no? Si pensamos en el top de la pirámide como las grandes corporaciones y los bancos, ahí SWIFT sigue siendo la combinación perfecta y la combinación preferida. En ese sentido, la hegemonía del banco y SWIFT en ese segmento está bien marcada. Ahora, a medida que vamos bajando en la pirámide y entramos ya al mercado de transferencias internacionales de las pymes, empezamos a hablar de remesas, ahí donde vemos que los bancos empiezan a perder un poco de terreno. Y de hecho, bueno, a nivel mundial, McKinsey estima que las fintechs, neobancos y operadores de transferencia ya capturan alrededor del 65% del valor de las remesas. Y bueno, esto significa que tenemos, ¿no? este triángulo de presión. Tenemos mucho crecimiento de remesas y de pagos B2B. Tenemos una complejidad que ahora vamos a ver en la siguiente slide de todo lo que es infraestructura y bueno, de competencia, ¿no? Entre los bancos y las fintechs. Bueno, ¿qué es lo que yo decía sobre el ecosistema? Si miran a su derecha, hoy en día para lo que es pagos cross-border, tenemos un montón de rieles, ¿no? Tenemos el SWIFT tradicional, tenemos las billeteras como PayPal, tenemos fintechs como Wise que operan tanto como billeteras, pero también como redes alternativas a las que los bancos se conectan. Tenemos stablecoins con mejor o peor interfaz de usuario, pero están activos. Tenemos los rieles de tarjeta, sobre todo para transferencias de bajo monto. Así que ahí. ¿Qué es lo que tiene que entender un banco? Es que, bueno, si la institución no puede servir domésticamente de manera eficiente, entrar a este mercado y competir se va a hacer cada vez más complicado. Y bueno, si avanzamos ya a las conclusiones de White Paper. Bien. Acá Leo, si estás, me gustaría charlar con vos sobre las 7 dimensiones. Entonces, con todo lo que analizamos, llegamos a la pregunta central del informe, ¿no? Es ¿qué es lo que separa un banco que está simplemente conectado ¿no? contra un banco que está ganando en los rieles? Entonces, en ese sentido, tenemos este sistema operativo, no le quiero decir una checklist porque no lo es, está todo conectado, pero tenemos 7 dimensiones que cada banco debería analizar para entender dónde está parado. Y si lo pensamos como sistema, ¿no? Tenemos las primeras 4 que son operaciones, administración de rieles, fraude, cumplimiento e inteligencia artificial. Esas definen si el banco puede ejecutar a la velocidad que exigen los pagos instantáneos. Y cuando vemos la quinta y la sexta, estamos pensando, ¿no? Bueno, en datos y cross-border, pero estamos viendo si pueden convertir ese flujo en inteligencia
comercial y en productos nuevos. Y la última, las líneas de ingreso, termina siendo la consecuencia de las otras seis, ¿no? O sea, los bancos que resuelvan las primeras seis, nada, van a poder construir ingresos encima del riel, y los que no, bueno, van a tener que competir y sufrir contra las fintechs. ¿Me escuchas, Lautaro? Sí, sí. Perfecto, disculpa que tengo un problema con mi computadora. A ver, sí, eh, con respecto a las dimensiones, ¿qué vemos en la región? Hay muchos bancos que todavía utilizan sistemas legados, ¿sí? Y que es muy difícil para ellos poder construir nueva funcionalidad o lo que se llama servicio de valor agregado sobre los rieles, ¿sí? O con base en la información que proveen los rieles. Eh, para estos bancos es muy difícil poder trabajar en estas dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es simplemente, a ver, típicamente estos bancos lo que tienen es un core bancario, ¿sí? Y alrededor del core bancario está construida toda la funcionalidad, muchas veces dentro del mismo core bancario. Entonces, poder desacoplar esa funcionalidad del core es bastante complicado. Eh, entonces, para quienes, digamos que quieren construir y no, pero tienen un sistema legado, les queda bastante complejo poder adoptar, por ejemplo, mejorar su sistema, mejorar su flujo de proceso operativo, ¿sí? Eh, en cuanto a la administración de los rieles, pues son sistemas que no están diseñados para trabajar 24/7. Entonces, tienen que hacer cortes para el cierre bancario, ¿sí? Mientras las operaciones pasan, esto genera un riesgo de liquidez para el banco porque al final el banco está en la obligación de liquidar esas transacciones. En temas de fraude y cumplimiento, ahí es un poco más flexible porque este tipo de aplicaciones normalmente están afuera del core, pero sí necesitan o deben de tener una capacidad para consumir toda la data que les mencionaba hace un momento que tienen estos sistemas. Entonces, se vuelve más complejo para ellos el procesar toda esta data, porque al final, o esa data para una transacción saliente, pues sale desde los canales, entonces tiene que procesarla desde el canal hacia el core y desde el core a los sistemas de prevención de fraude y luego mandar las transacciones, tomar la decisión de mandarla o no. Inteligencia artificial llega como algo que algo que todos los bancos quieren o están empezando a adoptar, pero pasa lo mismo, con sistemas legados les resulta bastante difícil. Ya hablé de los datos. Pagos cross-border, lo mostraste tú en la lámina, pero digamos que quiero hacer un poquito más de análisis ahí. Y es el hecho de que los pagos cross-border, lo que está ocurriendo es una microsegmentación. Esto era algo que, como decías, tradicionalmente dominaba Swift, pero que en este momento perfectamente se pueden ofrecer a los diferentes segmentos de clientes, eh, dependiendo del valor de la transacción, buscar fintechs o buscar esquemas de pagos que procesen prácticamente transacciones cross-border en tiempo real, y que por lo tanto estás ofreciendo esa propuesta de valor de tiempo real a tus clientes, pero con un costo diferenciado con respecto a Swift. ¿Ok? Y hay otros temas alrededor como conciliación, control operativo que lo mencionábamos al principio, que tú puedas ver o te monitorear el procesamiento transaccional 7/24 y que adicionalmente puedas construir productos con base en esa información. Un ejemplo muy claro es el caso de Stripe. Stripe es una solución que ofrece a los comercios pequeños, pymes para nosotros, eh, la posibilidad de tener una caja, ¿sí? Una solución para hacer pagos, para que sus clientes les paguen con tarjeta o con QR o diferentes opciones. Y Stripe mira el flujo de caja de los comercios y si ve que el flujo de caja de los comercios es bueno, él les empieza a ofrecer crédito, les empieza a ofrecer otras facilidades. Lo mismo pueden hacer los bancos que tengan la tecnología sobre los rieles de pago. Si ven que la transaccionalidad de un cliente es bueno y demás, pues en ese orden de ideas también pueden ofrecer soluciones de valor agregado como seguros, como líneas de crédito intradía, como, no sé, cualquier otro producto relacionado con tanto con el flujo de caja como básicamente el negocio per se de la persona. Entonces creo que eso es bastante relevante. No sé si me están viendo en cámara o no, quiero confirmar, perdón. Sí, 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 te Ah, vemos, vale, Leo. perfecto. Así que, bueno, Lindsay, te devuelvo, creo que ya estamos listos para empezar a abordar el Q&A. Excelente. Bueno, gracias a los dos. Leo, me alegro que pudiste volver y te vemos perfectamente, así que no Gracias. hay ningún problema. Un recordatorio, pueden descargar el informe aquí utilizando el QR, lo ponemos acá
unos segunditos más y vamos a comenzar una especie de entrevista con Leo para escuchar un poco más su expertise en la región y tenemos algunas preguntas de ustedes y otra vez los invito a que envíen sus preguntas por el chat y los abordamos acá en la conversación. Así que bueno, creo que ya podemos ir directamente a las preguntas. Entonces, Lau, creo que tenemos una lista de cositas para charlar con Leo, si quieres empezar. Sí, y Leo, ahí construyendo en lo que charlábamos de las 7 dimensiones, cuando ustedes entran a trabajar con un banco, ¿qué es lo que ves que los bancos primero intentan resolver así como por reflejo, digamos? ¿Y qué es lo que tardan más en atacar? ¿Cómo se da ese proceso de su lado? Mira, obviamente en un banco como en cualquier institución siempre tiene que haber un caso de negocio que respalde el adoptar una nueva tecnología o el adoptar un nuevo esquema de pagos, ¿sí? Y obviamente cuando es un tema mandatorio, por eso me lo mencionaba en la región, pues ahí no hay muchas opciones, no hay mucha opción de caso de negocio. Digamos que cuando hablamos de pagos inmediatos para el cliente de banca de consumo, eh, básicamente, los costos para el usuario final son cero, ¿sí? Y lo mismo los costos para el comercio. Hay un incentivo que pueden el banco, pensando en el modelo de 4 partes que utilizan las tarjetas, es un modelo que al pasar aquí, de alguna forma pueden, digamos que estudiar y decir, ok, si yo no le estoy cobrando, si me está bajando mi transaccionalidad en tarjetas, eh, en el mundo retail no puedo hacer nada, pero ¿qué puedo hacer en el mundo de la pequeña y de la mediana empresa o de las grandes empresas? Entonces, ¿cómo puedo ofrecer, como lo mencionaba hace un momento, propuestas de valor agregado que justifiquen un caso de negocio para esa adopción? Por un lado está lo que te digo, es mandatorio. Lo que tiene que ver los cambios tecnológicos, obviamente cuando hablamos de reemplazar un core bancario, cuando hablamos de reemplazar un sistema de pago, estamos hablando de algo totalmente diferente y mucho más complejo y porque esto representa un costo asociado. Y en la medida que va cambiando la tecnología, pues estos costos también digamos que se disparan, pero también digamos que la oferta de valor es mucho más interesante. Para no ir tan lejos, el tema antes los bancos tenían que comprar mainframes y servidores muy grandes, súper costosos, instalar, capacitar recursos para mantenimiento de esto y demás. Y hoy en día esto ya se puede ofrecer como un servicio en la nube, ¿sí? Entonces, pero igual, tiene un Mm. costo asociado alto. Entonces, el reemplazo de tecnologías va muy asociado al caso de negocio y por el otro lado también digamos que a la oferta de productos y servicios mejorados que el banco le vaya a ofrecer a sus clientes, ¿sí? Y esto es un gran diferencial. Aquí es donde la analogía que utilizamos el otro día en otra presentación, el tema de la ola, ¿sí? De cuando te gusta el surf, si tú eres el primero que te metes al agua, pues puedes surfear toda la ola completa para ti. Pero si tú ya llegas tarde, ya van a haber muchos surfers en el agua que van a querer compartir la ola contigo, entonces es mucho más difícil. Entonces, claro, todos los bancos quieren montarse en la ola, ahora todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y todos quieren estar ahí metidos, pero cuando ya miran cuál es el caso de negocio, cuál es el retorno a la inversión de esto, muchos la piensan 2 veces antes de querer o van empezando a hacer ejercicios muy sencillos, como por ejemplo en el caso de inteligencia artificial, crear agentes, utilizarlo, automatizar tareas, etcétera. Leo, Perfecto. Y hay una... perdón, Lau, per- voy a sí. saltar con unas preguntas de la audiencia aquí porque me parece muy relevante y me gustó, me quiero recapitular lo que acabas de decir, Leo, de que todos se están fijando en la IA y querer entender y querer participar y querer estar en la vanguardia, pero que puede haber otras oportunidades muchísimo más fáciles de conseguir y aprovechar en este momento, más urgentes, más reales y relevantes para los clientes en la región en este momento. Y te hago esta pregunta porque tengo una pregunta aquí de Spotify de Sergio. Gracias, Sergio, por estar Ujú. aquí. Y dice, ¿cómo creen que van a evolucionar los sistemas de transferencia para solucionar necesidades de cobro recurrentes? Obviamente, comercio global, modelo suscripción. Y lo quiero también asociar
con los servicios de valor agregado que los bancos pueden ofrecerle a los comercios nivel enterprise. Porque mencionaste pymes, mencionaste no el sector, tal vez la base, la parte inferior de la pirámide, pero obviamente los comercios enterprise también necesitan servicios de pago y de cobranza. Así que, ¿qué comentarios tienes al respecto? Sí, súper buena, muy buena la pregunta. A ver, cuando ya hablamos de empresas, ya no, en este segmento, ¿sí? En un segmento corporativo y con una cobertura global, obviamente la complejidad de los servicios que requieren de la banca es mayor y por lo tanto hay una oportunidad más grande para capturar en el mercado que tradicionalmente se han peleado los bancos globales, pero que en este momento también las fintechs quieren entrar a aprovechar porque saben que ahí hay un caso de negocio, como lo mencionaba hace un momento. En cuanto a las capacidades de recaudación, lo he visto por clientes similares a Spotify. Se les vuelve complejo el poder gestionar esas relaciones con sus clientes en diferentes países del mundo y sobre todo a no perder en el tipo de cambio. Ahí hay un problema muy grande, porque primero tienes que poder saber y gestionar muy bien el qué le voy a cobrar y cuándo le voy a cobrar. Y eso requiere tener una lógica detrás de que personalmente creo que la inteligencia artificial puede llegar a mejorar el reducir la fricción en el momento de cobro al cliente es algo que claramente la inteligencia artificial va a tener un valor agregado. Y segundo, creo que al aumentar el abanico de posibilidades en cuanto a los esquemas y la experiencia de usuario de, por ejemplo, le tengo que debitar el dinero hoy, pero tengo proveedores de liquidez en diferentes monedas, en diferentes partes del mundo, que independientemente si es una pyme o es una red tradicional, me van a cobrar a mí como empresa que estoy cobrando un costo menor por el mismo hecho de que haya más competencia, que ya no sea un monopolio, para no ir tan lejos. En el caso de una transacción SWIFT, para hacer un pago yo pagándote a ti, eh, si yo la mando de entre persona a persona y voy a mandarte $100 y me van a cobrar $25 de comisión, va a ser como, no voy a utilizar Swift. Pero si esto ya cambia a ser un valor mucho más pequeño asociado al monto de la transacción, o sea, Mm. puede ser al valor en porcentual del monto de la transacción, y la experiencia de usuario es igual o en cuanto a seguridad, tiempo de procesamiento y demás, pues claramente las empresas globales también van a buscar este tipo de proveedores de servicio que en Latinoamérica tenemos dos muy buenos, no los voy a mencionar, pero yo creo que ellos saben quiénes son. La propuesta ahora se vuelve muy interesante y pueden ofrecer cobros y pueden ofrecer pagos de una forma muy sencilla. Y adicionalmente, estas empresas lo que están haciendo es creando redes, eh, integrándose con los esquemas locales de pagos. Entonces, en vez de que una empresa global tenga que hacer una relación uno a uno con cada uno de los países, con cada uno de los esquemas de pagos, pues hay fintechs y empresas que se encargan de crear esa red y ofrecer un único punto de conexión para hacer cobros y para hacer Ujú. pagos a este tipo de compañías con valor agregado muy interesante. Y solo un follow-up ahí, Leo, porque también pregunta si ves esto como oportunidad en el mediano o largo plazo. O sea, digo, suscripciones a través de rieles rápidos. Ya tenemos Pix recurrente en Brasil, creo que es la única solución que se me ocurre en este momento. ¿Lo ves como algo inmediato, más a largo plazo a ser desarrollado? ¿Cómo lo ves? Vuelvo a poner el ejemplo de inteligencia artificial, o sea, creo que ahí se puede agregar valor, ¿sí? Eso lo tiene que mirar al final quiénes son los dueños de los rieles en cada uno de los países, pero también lo Ujú. está mirando ya y lo están utilizando las fintechs y dicen, hey, aquí hay una oportunidad para mejorar esa experiencia de uso, reducir la fricción y obviamente tener negocio. Perfecto. Creo que es un ejemplo No de lo la veo tan lejos. innovación que se construye Sí, por encima de los rieles, de lo que nos exacto. estaba Servicios de explicando valor Natalia. agregado encima de los rieles y no lo veo tan largo plazo, para serte honesto, lo vería más a mediano plazo. Ok, perfecto, perfecto. Gracias. Con gusto. Perfecto, Lau. Sí, no, había una pregunta que creo que no quedó claro. La pregunta dice, hablan de conciliación por lotes, ¿no sería el verdadero reto tener una conciliación perpetua? Sí, Leo, corregime, pero lo que estamos diciendo es que la conciliación por lotes es el problema, ¿no? Y que el reto es llegar al 24/7 o a esta conciliación perpetua como dice la pregunta, ¿verdad? Eh, sí, el reto es llegar a conciliación en tiempo real. La verdad, esto lo están pidiendo mucho, por ejemplo, facturadores de servicios públicos.
¿sí? Porque si yo te debo la factura de la luz y tú me vas a cortar el servicio hoy, yo necesito que en el momento que haga el pago de una vez me restablezcas el servicio. Para poder hacer eso necesito conciliar yo como empresa facturadora de servicios el cuando me hagas el pago en tiempo real y activar eso. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, el hacer conciliación perpetua, el dejar de depender mucho de la utilización de archivos y pasarse a más hacia APIs y conexiones en tiempo real va a hacer que disminuya esa fricción y que obviamente servicios como recaudación, conciliaciones, pagos, todo alrededor de las necesidades de los clientes se puedan ofrecer de una forma continua 24/7. Perfecto. Y acá hay otra pregunta técnica, Leo. Mencionaron desacoplar la capa de pagos. ¿Cómo es que se da eso? Es la pregunta. Es una excelente pregunta. Mira, como lo mencionaba, en algunos bancos de la región con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar, la funcionalidad de pagos está embebida dentro del motor dentro del del core bancario, perdón, dentro del core bancario. Desacoplarla justamente requiere tener una solución que se conecte o que se integre contra el core, pero para lo mínimo necesario. ¿Qué es lo mínimo necesario? Yo necesito preguntarle al core, ¿el cliente existe? ¿Sí o no? ¿Cuál es el estado? ¿Está activo? ¿No está activo? ¿Tiene el producto desde el cual está enviando dinero o recibiendo dinero existe? ¿Y cuál es el saldo? Y el resto es una lógica de orquestación que debería ser que debería requerir la mínima codificación, debería ser totalmente parametrizable para crear flujos de proceso por tipo de transacción, con el fin de lograr el nivel de segmentación que estábamos mencionando, sobre todo en el tema de pagos cross-border. Al final, en pagos locales, pues tú puedes decirle al cliente, quiere que su beneficiario reciba el dinero ya, y por detrás de escena se lo estoy mandando por el PIX o el breve o el esquema o SPEI o el esquema de cada país, ¿sí? O, no le, y, o no le, y el banco podría, si le permitieran cobrar un valor agregado por ese servicio, o quiere que se le demore, no sé, un día y lo manda por los canales típicos de ACH. Pero esa lógica hoy no existe porque está metida o es muy difícil meterla en este modelo embebido dentro del core. Entonces, desacoplamiento del motor de pagos permite crear ese tipo de orquestaciones y microsegmentación para mejorar la experiencia de usuario. Perfecto. Y ahí, bueno, tenemos otra pregunta sobre el informe en sí. Ujú. Si hacemos un análisis de cada país, la respuesta es que sí. Al principio tenemos este estado de situación donde hablamos de los mercados principales y después ya vemos toda la historia desde la perspectiva del banco y la tecnología, ¿no? Ya genérico y no a nivel país. También acá, Lynn, creo que eso te puede interesar, que estuviste trabajando con Costa Rica. ¿Qué fortalezas hay y qué oportunidades hay todavía no explotadas en Costa Rica para vos, Leo y Lindsay también? Excelente. Sí, puedo empezar. Gracias Por por la favor. pregunta. Costa Rica es un país muy interesante simplemente por el hecho de tener al sistema SINPE. Hace muchos años y en muchos sentidos está bastante más avanzados que otros países en la región. SINPE es el sistema de pagos en tiempo real. Y SINPE Móvil, que es la versión de fácil experiencia de usuario, entonces, donde puedo hacer pagos P2P. Entonces, Costa Rica tiene muchas ventajas. Lo que hemos visto en Costa Rica es que Costa Rica es un país bancario, o sea, el segmento fintech no está tan fuerte, entonces los bancos realmente han liderado la evolución digital que hasta el momento y han aprovechado lo que han visto y lo que han entendido muy bien es que SINPE, al tener tanto éxito y tanta adopción entre las empresas y la población, entonces yo banco, tengo la oportunidad, la obligación participar simplemente para no perder relevancia en el mercado. Entonces yo participo y aprovecho para innovar y crear productos utilizando SINPE como canal de pago, canal de retención de clientes y canal de que mi marca siga siendo relevante. Entonces, algunos adquirentes han creado un producto para incluir SINPE móvil directamente en la terminal POS, en la tienda. Entonces, tarjeta y SINPE están al lado en el momento de hacer la compra y la gente puede aprovechar eso.
y tomaron esa decisión muy a propósito para utilizar el riel y mantenerse muy relevante en el mercado y no enfrentar de manera proactiva la amenaza de perder flujos a través de tarjetas. Entonces, eso es la reacción que tuvieron algunos bancos en frente a esa competencia potencial y al final lo hicieron algo positivo. Eh, ex, Oportunidades todavía por explorar. Bueno, por ejemplo, es llevar ese mismo modelo a otros segmentos del mercado. Por ejemplo, en comercio electrónico, todavía falta en tener una integración de SIMPE realmente fluida, realmente que favorece la experiencia del usuario para hacer crecer ese canal muchísimo más. En PCMI hacemos un análisis de participación de métodos de pago en el comercio electrónico todos los años. SINPE, si no me equivoco, está más o menos en el 10% del comercio electrónico, mientras en Brasil Pix está en más de 40%. Entonces eso ya muestra el potencial de hacer crecer ese riel. Y los bancos, si lo toman y invierten en la experiencia de usuario, pueden aprovechar muchísimo más esa oportunidad. Leo, no sé si quieres agregar algo particular para ese país. Sea, dijiste prácticamente todo, pero lo único que yo resaltaría es el tema de la experiencia de usuario. Y quiero como devolverme un poco en el tiempo y pensar en dos casos de uso. Uno es en pagos locales, o sea, el ir a pagar con una tarjeta es demasiado sencillo, ¿sí? Antes era sacar la tarjeta de la billetera, donde esté, y pagar, poner el PIN. Esto ya cambió y ahora es aún más rápido con el Tap and Pay, que simplemente tocar con la tarjeta y ya la transacción se paga. Porque o sea, los participantes en el ecosistema de tarjetas entienden que hay que simplificar la experiencia de usuario y hacerla lo menos, con la menor fricción posible. Esa es la oportunidad que debe tocar los rieles de pago también. Que el caso de uso sea tan simple como yo pedirle, o sea, como hoy en día le puedo pedir el número del teléfono móvil y mandar el dinero a alguien, o simplemente como cuando yo paso un contacto entre dos iPhones, que es pongo un teléfono junto al otro y ya tengo los datos de la otra persona y mandar la transferencia. Ahí es donde puede haber un valor. Eso en el mundo de pagos locales y en el mundo de pagos internacionales, no tiene que ver con Simpe, pero sí, ya que mencionan Costa Rica, el tema de las remesas, ¿sí? Esto cada vez va mejorando más, pero creo que hay una oportunidad también bien interesante para los bancos de hacer microsegmentación y ofrecer servicios de valor agregado sobre el negocio de remesas. Bien, y ahí quiero complementar lo que dijiste, Leo, sobre la parte internacional, porque Centroamérica es una región muy interesante para los pagos Ujú. cross-border en general. Y Sí. bueno, el tema SIMPE, aunque no sea habilitado en este momento para cross-border, hay conversaciones y proyectos de hacer un SIMPE centroamericano, inclusive involucrando al Caribe. Es una región bien fragmentada con países pequeños, hay mucho incentivo de crear una red transnacional para pagos. Con esa presión, con remesas, con comercio electrónico con Estados Unidos, con el negocio que se hace en la región, hay mucha presión y demanda para pagos más interoperables entre países. Ahora, nadie sabe qué riel va a resolver ese problema, si va a ser el mismo SINPE, se va a hacer los rieles de Visa y Mastercard, se va a hacer stablecoin. Pero la idea es que los bancos tengan una capa de infraestructura que les permita reaccionar rápidamente. Cuando esos rieles se vayan resolviendo el tema de fragmentación, que puedo participar y aprovechar rápidamente y reaccionar a la innovación que seguramente ya existe en Asia. La interoperabilidad de estos sistemas domésticos ya existe, está vivo. Entonces es una cuestión de tiempo y que las instituciones estén preparadas para participar. Perfecto. Ahí tenemos otra pregunta, ya más operativa, casi, casi política. Es sobre los bancos que están postergando todo esto. ¿Por qué postergan? ¿Es presupuesto, política interna o nadie realmente dentro del banco ve el problema completo, entonces no toma dimensión? Leo. Uf. Bueno, yo creo que
o sea, yo creo que sería imposible que nadie dentro del banco viera lo que está pasando en el mercado, ¿no? Creo que siempre, o sea, en los bancos trabaja gente muy inteligente y que ve qué está pasando, qué está haciendo la competencia y qué está pasando en otras partes del mundo. O sea, conozco literalmente banqueros que se han ido hasta Asia para entender qué era WeChat y todos los servicios de valor agregado que ofrecían este tipo de superaplicaciones y cómo cambian los modelos de comercio y de pago. Entonces yo más bien creería que está más relacionado con lo que mencionaba con el caso de negocios y es exacto, qué tan rápido va a ser el retorno a la inversión para poder ofrecer estos servicios de valor agregado para los clientes del banco. Dependiendo del segmento de clientes del banco, pues puede haber un retorno a la inversión más o menos rápido y yo creo que por ahí va la cosa. Perfecto, perfecto. Y una más sobre cross-border. ¿Qué están pidiendo los bancos hoy en día que hace 2 años no estaban pidiendo? Eh, yo lo resumo en dos palabras, seguridad. Bueno, tres, seguridad, velocidad y costo. ¿Sí? Seguridad, todo el mundo quiere que sus transacciones sean seguras para tratar de minimizar el riesgo. Velocidad, pues es algo que están pidiendo no directamente los bancos, pero sí los clientes. Y es exacto que la experiencia de usuario sea, yo mando una transferencia hoy hacia, no sé, Japón y para pagar una maquinaria que prácticamente la reciban en tiempo real. Todo el mundo quiere tiempo real. Y el costo, que sea costo eficiente, sí, que valga la pena con respecto a lo que yo estoy mandando. Eso es. Ahora, Leo, estoy segura que que pedían lo mismo hace 2 años, ¿no? Eh, esos temas no cambian. ¿Qué es lo que, o sea, la expectativa se pone más alta, los costos, o sea, están pidiendo costos más bajos, velocidad aún mayor, más rápida? ¿Cuál es la diferencia que has notado últimamente? No quiero sonar monotemático con el tema de la segmentación, pero realmente para mí esa es una gran diferencia, porque al Sí, final estamos pasando de un modelo con un único jugador tradicionalmente, que no reaccionó por muchos años, a un modelo en donde en este momento hay o sea, se está creando mucha competencia con los rieles, digamos que las franquicias de tarjetas entrando en este mundo de pagos cross-border también entre cuentas para separarlo del mundo de tarjetas, sino está metiéndose en este mundo donde hay nuevos actores que están creando estas redes y que por lo tanto pueden ofrecer servicios de valor agregado dependiendo del tipo de cliente. Estamos hablando de una persona mandando una remesa, debe haber un costo asociado a ese tipo de transacción o a ese volumen, de ese monto de transacción. Estamos hablando de pymes donde típicamente hay asociado un gran nivel de facturación y de pronto temas de reconciliación, entonces debe haber una propuesta de valor ahí con unos costos totalmente relacionados. O estamos hablando de una grande corporación que, como mencionábamos en la pregunta que nos estaban haciendo hace un rato, necesita enviar y recibir, o sea, cobrar y pagar, hacer pagos en todo el mundo. Entonces, servicios mucho más complejos, de pronto asociados con servicios de gestión del efectivo, cash management, como se le conoce, entonces, donde pueden tener una buena rentabilidad por los recursos que recaudan durante el día, poderlos mover en el país o poderlos sacar y moverlos en otros mercados y obviamente con la velocidad y rapidez. Entonces, en síntesis, el cliente se vuelve más exigente, ¿sí? claro. Y el banco también se vuelve más exigente con quienes proveen estas soluciones por detrás, tanto desde el punto de vista tecnológico como de conectividad. Y eso sí es lo que ha cambiado en el tiempo. Bien. En nuestra investigación, en los diferentes estudios que realizamos, ya nos dimos cuenta de que en muchos casos la velocidad o que sea instantáneo el pago ya no es un diferenciador, ya es la expectativa, es Esa lo es la expectativa de básico. mercado, sí. Sobre todo en el mercado retail, el mercado consumidor, no tanto en el Ujú. B2B, pero hacia ahí estamos llegando, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, eso como nivel básico de expectativa y ahora cómo mejoro la seguridad, la experiencia de usuario y los servicios de valor agregado encima de esa expectativa de que sea instantáneo? De acuerdo. Y ahora sí, ya como para ir cerrando, Leo, si hacemos un raconto, tal vez vamos yendo país por país, ¿no? Del informe y qué tenemos que tener en cuenta de acá al próximo año, corto plazo. Si empezamos por Colombia,
cómo estás viendo Breve? ¿Qué te están preguntando por allá? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, Colombia, eh, creo que Breve ha sido una experiencia muy bien pensada, porque o sea, se aprendió mucho de las lecciones por las que tuvo que pasar Brasil y otros esquemas de la región. Y por eso el nivel de adopción ha sido tan rápido, ¿sí? De hecho, y valga la pena el paréntesis del tema, ahora justo con lo del terremoto, creo que es donde más se está viendo cómo la gente está mandando dinero a las personas afectadas, ¿sí? Conozco varios casos en donde, por ejemplo, gente que se quedó sin casa dice, o sea, hey, me están subiendo los costos de los arriendos en esta ciudad porque no tienen dónde quedarse, y entre las familias se reúnen y hacen un pool de transacciones y les están mandando dinero para ayudar con el tema. Entonces, y gracias a la inmediatez de los pagos, la gente tiene cómo reaccionar. Y entonces, pues esto es lo mínimo de lo o sea, es un caso de uso bien puntual con respecto a la relación que está viviendo el país. Eh, y creo que el nivel de adopción cada vez va a ser más rápido. Este es el caso de Colombia puntualmente. Perfecto. ¿Y en Brasil qué están viendo? De lo que hay que aprender de Brasil es de los casos de uso como el que mencionaba Lindsay, que ya no solamente pasaron de hacer pagos, sino también empezar a hacer pagos recurrentes. Y honestamente, de lo que me parece más bonito es poder ver las estadísticas de crecimiento de los volúmenes transaccionales con los diferentes casos de uso, pero compitiéndole, como decimos en Colombia, de tú a tú al negocio de las tarjetas y ya quitándoles los volúmenes de participación en transaccionalidad. No quiere decir que las tarjetas sean malas. Hay casos de uso donde realmente el uso de tarjetas es muy, muy claro, muy limpio, pero la imaginación del Banco Central y de los bancos en Brasil y la adopción tan rápida que ha tenido y la respuesta de la gente es increíble. Perfecto. Y ahora sí, de los últimos dos países que en el informe cubrimos, pero que no charlamos, es Chile y México, ¿no? El caso de los rieles antiguos, pero con menor éxito relativo. Ahí, Lindsay, Leo, ¿qué nos pueden contar de esos dos países? Lindsay, adelante. No, en México es un caso muy interesante. Con SPAY vemos uno de los primeros RTPs mundiales, muy interesantes, pero que no ha podido llegar a tener una penetración dentro de la población, simplemente por falta de experiencia de usuario, falta de incentivos económicos. Sin embargo, vemos que cada vez más el ticket promedio de SPAY va bajando de manera sorprendente, lo cual significa que se está haciendo o ha adoptado cada vez más para el día, para las transacciones diarias de las personas y de las pymes. Así que México es algo para seguir observando. Chile es un país tarjetero, pero bueno, hay proyectos y conversaciones de los reguladores de cómo vemos toda la tendencia de rieles rápidos en la región y cómo los traemos a Chile y cómo empoderamos al sistema muy eficiente bancario que tienen hoy día y aprovechar los beneficios que traen estos sistemas. Así que también dos países para ir observando. Yo lo único que Perfecto. agregaría a eso es los servicios de valor agregado que, por ejemplo, en el caso de México se están haciendo con CODI y con DIMO. Sé que no ha sido fácil la adopción, al final hay que mirar un tema de bancarización, edad del usuario promedio de la banca, eh, y que la gente entienda que realmente la experiencia, más bien, que la gente entienda la experiencia de uso, pero que los bancos también se den cuenta de al final cómo facilitarle la vida a su cliente. Eso va a mejorar esa adopción, y lo que tú mencionabas del ticket promedio está correlacionado con eso. En la medida que yo sé que le puedo mandar dinero a una persona a su teléfono móvil directamente, que sé que SPAY está por detrás, que o sea, eso es marca Banquico, que la gente confía en el Banco Central, pues en ese mismo orden de ideas va a ir mejorando la adopción. En el caso de Chile, tú lo mencionaste, tarjetas. eh, Me encanta el sistema con el que han trabajado tradicionalmente pagos, pero hay que llegarle más al usuario final, persona. Exacto. Alguien me dijo Perfecto. últimamente que los API, los métodos de pago alternativos o los pagos rápidos o los QRs o como quieras decirlos, Ujú. dijo algo que entienden cómo a la gente le gusta vivir sus vidas y se adaptan a eso. Eso me pareció una síntesis muy elegante de explicar el éxito de esos métodos de pago que podríamos pensar en tanto el caso de México y en Chile.
En inglés suena muy bonita la expresión de gig economy, pero en América Latina el gig economy es el que vende paletas en la calle, el que Mm, vende, no sé, ropa puerta a puerta, o sea, es otra película muy diferente y esas a la gente le hay que facilitarle también su negocio. exacto. Perfecto. Bien. Bueno, ya sobrepasamos el tiempo por un minuto, tenemos que ir cerrando. Nos faltaron un par de preguntas que podemos tratar de contestar offline. Les quiero agradecer a todos para ir respetando la hora y el tiempo de todos. Quiero ir agradeciéndoles a todos los que estuvieron con nosotros, a Lautaro, al Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos, a todo el equipo de Temenos y de PCMI. Gracias. Los invito a que se contacten con los panelistas a través de LinkedIn. Ahí tienen sus nombres y empresas y los pueden contactar. También nos pueden escribir aquí a PCMI para facilitar el contacto. Así que muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto viendo estas tendencias y preguntas. Y muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.